Engañé a mi marido con muchos hombres y ahora vivo con la culpa de haber arruinado todo. Cuando era chica me repetía que mi vida iba a ser una cadena de decisiones correctas. Estudiar, trabajar, elegir bien a quien amar. Pensaba que si no me desviaba, todo iba a acomodarse solo, como esas sábanas que caen perfectas sobre la cama recién tendida. Me llamo Mariana Ferreira, tengo 32, y crecí en un barrio donde a las mujeres nos enseñaban a sonreír aunque algo doliera. Mi vieja, Graciela, fue costurera toda la vida, mi viejo, Ricardo, un tipo que desaparecía de lunes a sábado y volvía los domingos con olor a alcohol pegado en la ropa. Yo me prometí que ningún hombre me iba a achicar. Iba a ser fuerte, independiente, autosuficiente. Estudié administración en una universidad pública. Empecé a laburar en segundo año. Me gustaba creerme prolija, ordenada, enfocada. Desde afuera, mis amigas me señalaban como la que la tiene clara. Por adentro, sin embargo, había una corriente muda que me empujaba, necesitaba sentirme deseada. No amada, deseada. Que alguien me mirara y pensara la quiero, incluso si no podía tenerme. Nunca lo decía en voz alta, apenas me reía cuando alguna amiga me decía que tenía magnetismo, y no admitía que yo misma alimentaba ese brillo con cuidado, como quien riega una planta. Prestaba atención a cada gesto, cada palabra. Disfrutaba entrar a un lugar y notar que un par de miradas se movían, aunque intentaran disimular. No lo hacía por maldad, era costumbre, como respirar sin pensarlo. A los 27 ya tenía un puesto interesante en una empresa de logística y vivía sola en un monoambiente chico pero mío. Mi vieja me miraba con orgullo y decía que había criado a una mujer moderna, de las que no necesitan a nadie. Tal vez por eso, cuando conocí a Julián, no supe qué hacer con lo que él representaba, estabilidad. Si algo me definía era el movimiento. No me gustaban las rutinas ni los silencios largos ni las certezas. Me atraía lo efímero, incluso el peligro. Julián llegó con calma, voz firme y manos que no temblaban, y esa calma primero me desarmó. Todavía no sabía que la misma calma, más adelante, iba a convertirse en mi mayor grieta. Mi necesidad de sentirme viva, de fabricar vértigo, iba a empujarme a romperlo todo, incluso a mí. Fue un martes gris, de esos en que el cielo parece quedarse dormido. Tenía una reunión con un cliente nuevo, una transportista que quería tercerizar parte de su logística. Entré con la carpeta bajo el brazo, el pelo atado, la mirada filosa. No me gusta que me subestimen en el trabajo. Lo vi a Julián ni bien crucé la puerta. No era el cliente principal, sino el ingeniero que coordinaba el proyecto. Camisa blanca con las mangas arremangadas, el reloj ajustado a la muñeca. No era el hombre que a mí solía deslumbrarme. No era particularmente llamativo ni carismático, pero había algo en su manera de escuchar antes de hablar que me inquietó. Durante la reunión me siguió con atención, sin invadir. No coqueteó, no interrumpió, acompañó. Y cuando terminé, fue el único que me hizo una pregunta de verdad, de esas que te obligan a repensar lo que acabas de decir. Ahí supe que me interesaba. No por deseo, por curiosidad. Pasaron unos días antes de que me escribiera. Lo hizo de la forma más simple, soy Julián, de la reunión del martes. Me quedé pensando en lo que dijiste de los costos, ¿podemos charlarlo con calma? Quedamos para tomar un café cerca de mi trabajo. Ese encuentro, que iba a durar media hora, se estiró casi 3. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él. No intentaba impresionar, no hablaba de sí mismo, hacía preguntas y escuchaba. Había en su presencia algo serenísimo, como si nada pudiera alterarlo. Nos vimos varias veces más, siempre en lugares tranquilos. No había juegos, ni tensión, ni estrategias. Todo era limpio. Por primera vez no sentí la necesidad de seducir. Me trataba con una mezcla de respeto y ternura que yo no conocía. Meses después, cuando me llevó a su casa, me mostró sus herramientas, planos, pequeños proyectos que armaba a la noche. Me contó su sueño de armar su propio taller mecánico. No se jactaba, abría la puerta de su mundo con naturalidad. Yo, que siempre había esquivado a los hombres demasiado seguros, me descubrí buscándolo. Empecé a esperarlo los viernes, a mandarle mensajes sin motivo, a pensar en su risa mientras trabajaba. Cuando por fin me besó, fue como si todo el ruido del mundo se callara. Julián no era un huracán, era un río profundo y sereno. Y yo, sin entender del todo, empecé a dejar que su calma me llevara. En unos meses éramos inseparables. Me presentó a su familia y me sorprendió la calidez con la que se movía entre ellos. Yo, que siempre mantenía una distancia prudente, me sentí extrañamente cómoda. Tenía la habilidad de volver simple lo complejo. A veces me miraba con una sonrisa tranquila y decía, con vos, todo se hace fácil. Yo sonreía, sin admitir que una fisura chiquita se empezaba a abrir adentro mío. Cuando todo se vuelve demasiado fácil, yo empiezo a buscar conflicto, no por maldad, sino por miedo al silencio. Con el tiempo él empezó a hablar del futuro, mudarnos, casarnos. Yo asentía, sonreía, mientras por dentro me temblaban los cimientos. Con Julián todo era construcción lenta, prolija, ladrillo sobre ladrillo. No había drama, ni promesas desbordadas, ni palabras a las corridas. Él no era un hombre de impulsos, quizá por eso me enamoré, era lo opuesto a mí. Yo era fuego, él, agua. Yo actuaba y pensaba después, él pensaba, analizaba, medía. Cuando discutíamos, porque a veces discutíamos, yo elevaba la voz, necesitaba tener razón. Él me miraba en silencio con esa calma que a veces me enfurecía y otras me desarmaba.
Al principio me costaba entenderlo. Su serenidad me parecía indiferencia. ¿Por qué no te enojas nunca?, le pregunté una noche, cenando en mi departamento. Porque no sirve, me dijo sin levantar la vista del plato. Si tiene solución, se resuelve, si no, gritar no lo cambia. Esa respuesta me dejó muda, y a la vez había en su tranquilidad algo hipnótico. Empezamos a pasar casi todas las noches juntos. Los fines de semana, él cocinaba, yo lo miraba moverse por mi cocina con un delantal que le había regalado. Tenía una forma elegante de hacer las cosas, sin pretensión. Todo iba bien, pero en mí había una parte pequeña que necesitaba ruido, una parte que no toleraba tanto equilibrio. A veces, después de una noche calma, me miraba al espejo y trataba de reconocerme. Me veía linda, estable, querida, pero me faltaba algo que no sabía nombrar. Julián era predecible, y aunque esa seguridad me daba paz, me quedaba como una camisa apenas apretada. Aún así, no podía negar que con él me sentía en casa. Me llevaba flores sin motivo, se acordaba de detalles, me cuidaba en silencio. En su amor no había nada forzado, era limpio, constante, real. Yo, en cambio, empezaba a sentir contradicciones. Una tarde me llevó a conocer a sus compañeros. Ingenieros, flacos simples, conversación sin grandilocuencia. Me hicieron sentir bienvenida y él no se me despegó en toda la reunión. De camino a casa me tomó la mano, hoy estabas hermosa. Todos se dieron cuenta, pero la suerte de tenerte la tengo yo. Esa frase, tan simple, me atravesó. Me sentí amada, deseada, y a la vez atada. No porque él me encerrara, sino porque por primera vez alguien me veía como algo que podía conservar para siempre. Y yo nunca había sabido ser para siempre. Aún así, la relación siguió creciendo. Hicimos escapadas cortas, compartimos objetivos, nos reímos mucho. Recuerdo una cabaña junto a un lago, al sur, llovía casi todo el día y nos quedábamos horas jugando a las cartas, hablando frente al fuego. Fue la primera vez que pensé en casarme de manera seria. Él hablaba del futuro como si fuera inevitable y natural, yo lo escuchaba haciendo equilibrio sobre mi propio miedo. No me pedía grandes cosas, me pedía estar. Y yo, acostumbrada a la intensidad que roza la destrucción, no sabía cómo moverme con tanto cariño sin sobresaltos. A veces lo miraba dormir y pensaba que él merecía algo mejor, a alguien que no sintiera esta necesidad constante de ser mirada por todos. Tal vez no veía mis defectos, o los veía y decidió quererme igual. Éramos compatibles en la superficie, pero por debajo latía algo mío, un desasosiego que crecía cuanto más perfecto parecía todo. La propuesta llegó sin aviso, un domingo a la tarde. Caminábamos por la plaza a la que íbamos después de almorzar. Desde hacía meses lo notaba más callado, como midiendo mis tiempos, mis gestos. Se detuvo, sacó una cajita, y se arrodilló. Me quedé quieta, con las manos temblando. Mariana Ferreira, dijo con esa voz segura que me conocía de memoria, ¿te querés casar conmigo? No lloré, no grité, asentí casi reflejo. Cuando sentí el aro deslizándose en mi dedo, me atravesó un vacío raro, una parte de mí decía esto no es lo tuyo, y otra respondía lo necesitas. Mi vieja lloró cuando le conté. Me abrazó tan fuerte que me dejó sin aire. En Julián veía todo lo que soñó para mí, estabilidad, respeto, amor. Me dejé llevar por el entusiasmo de los demás. Planeamos el casamiento con flores blancas y música suave. Julián estaba feliz, y su felicidad me hacía sentir culpable. La ceremonia fue hermosa. Yo llevaba un vestido simple, él, un traje oscuro. Cuando me miró para decir los votos, sentí que su amor era tan puro que dolía. Y justo cuando pronunció te prometo fidelidad, supe que algún día iba a fallarle. No por revancha, no por deseo, por ese impulso autodestructivo que nunca aprendí a domar. Nos casamos por civil y por iglesia. La fiesta fue íntima, familias, risas, fotos. Todos decían que éramos la pareja perfecta, y durante un tiempo, lo fuimos. Después de la luna de miel nos mudamos a una casita en las afueras. Julián se ocupó de todo, encontró el lugar, firmó papeles, pintó paredes, armó muebles. Yo ayudé, sí, pero más con entusiasmo que con verdadero compromiso. Me encantaba verlo hablar de proyectos, de hijos, de rutinas que a mí me quedaban lejos. Soñaba con una vida ordenada, desayunos juntos, cenas tranquilas después del trabajo. Durante meses, eso hicimos. Nos reíamos, mirábamos series, cocinábamos. A la noche me abrazaba y decía que se sentía completo. Yo fingía sentir lo mismo porque, en el fondo, cuanto más perfecto era todo, más presente se hacía mi miedo, aburrirme, perderme en una vida doméstica, no ser suficiente o, peor, ser demasiado. Al principio fueron pensamientos fugaces. Con el tiempo se delinearon. Me descubrí mirando a otros hombres con esa curiosidad que creía superada. Necesitaba comprobar que todavía provocaba deseo, que mi vida no se había convertido solo en una rutina de amor previsible. No había cruzado ninguna línea. Coqueteaba desde lejos con el abismo, sonreía al lado de mi marido y me repetía que podía controlar ese fuego. No sabía que esa chispa, por más diminuta que pareciera, iba a aprender todo. Que un día no me alcanzaría a ser la esposa perfecta y, en mi necesidad de sentirme viva, me convertiría en lo que juré no ser. La vida con Julián se volvió una película en cámara lenta, cada cosa en su ritmo, su tono, su orden. La casa olía a pintura nueva y madera lustrada. Los domingos él traía flores del mercado. Decía que le gustaba verme olerlas,
como si eso lo conectara con mi calma, aunque la verdad es que yo nunca fui calma. Las primeras semanas fueron fáciles, hechas de gestos cotidianos. Desayunábamos tostadas y café, mientras él se preparaba para salir, yo me quedaba acomodando cosas, colgando cuadros, leyendo. Había algo mágico en la rutina, como si el mundo fuera solo nuestro. A veces, viéndolo irse con el maletín al hombro, pensaba, qué suerte la mía de tener a alguien así, tan estable, tan mío. Esa sensación duraba poco. Adentro mío había una especie de hambre que no se saciaba con flores ni promesas. Aún así, yo intentaba ser buena esposa, cocinaba aunque se me quemaran los platos, me arreglaba cuando él volvía, le sonreía aunque estuviera rendida. Quería convencerlo y convencerme de que podía sostener esa vida perfecta. A veces, la perfección se parece a una cárcel. Los días se hicieron previsibles, desayuno, trabajo, cena, dormir. Yo lo amaba, claro que sí, a mi manera, con ternura y admiración. Pero no con esa urgencia que a mí me hacía sentir viva. Julián era calma, yo quería vértigo. Volvía tarde, cansado, y me contaba del taller, de su jefe, de plazos. Lo escuchaba, pero mi cabeza se iba. Lo miraba y pensaba que era un buen hombre, demasiado bueno para mí. Cuando hacíamos el amor era paciente, metódico, tierno. No había apuro ni descontrol. Para cualquiera podría ser suficiente, para mí, dejaba un sabor amargo, el de no encenderme del todo. Me odiaba por pensar así. Me repetía que tenía que agradecer lo que tenía, que muchos matarían por una vida estable. Cada día, sin embargo, algo se me apagaba un poco. A veces salía sola a tomar un café o a caminar sin rumbo. Me gustaba mezclarme con gente que no me conociera, sentirme anónima. Era mi forma de recordarme que existía más allá del rol de esposa. Una tarde, en un bar, un hombre me habló. Amable, charlatán, con esa soltura del que está acostumbrado a que lo escuchen. Me invitó a un café. Yo no pensaba aceptar, y sin embargo dije que sí. Charla trivial, sin consecuencias. Pero al volver a casa y ver a Julián dormido en el sillón, me invadió la culpa. Culpa por disfrutar conversar con otro, culpa por la curiosidad. Pasaron los meses y con ellos creció mi distancia interna. Empecé a esquivar los gestos de cariño, los besos antes de dormir, los abrazos en la cocina. Él lo notó. ¿Pasa algo?, preguntaba. Nada, estoy cansada, respondía. Y me creía, porque confiaba en mí con los ojos cerrados. La verdad era que a su lado empezaba a sentirme vacía, no porque él hiciera algo mal, sino porque yo no sabía ser feliz en la estabilidad. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer frente a mí. Había perdido algo, una chispa. Ese vacío fue la semilla de todo lo que vino después. Porque cuando una se siente hueca, cualquier tentación se disfraza de refugio. Yo ya estaba al borde de caer sin saberlo. La noche que me empujó un paso más se dio en una cena de trabajo a la que Julián me pidió que lo acompañara. No quería ir, esas reuniones donde todos sonríen de más y se habla de números me aburren. Fui porque insistió. Ahí conocí a Federico, compañero suyo. Sonrisa segura, mirada de esas que desnudan sin tocar. Diferente a Julián en todo, hablaba fuerte, se reía fuerte, energía desbordada. Nada debería haber pasado, sin embargo, esa noche me sentí mirada de un modo que no recordaba. Federico me halagó sin sutilezas y, en lugar de incomodarme, me dejé llevar. Durante la cena su mano rozó la mía y no la retiré. Un juego silencioso y peligroso que me encendió algo. De vuelta a casa, Julián me habló todo el viaje de un proyecto nuevo. Yo apenas lo escuchaba. Pensaba en Federico, en cómo me había hecho visible. No fue inmediato, pero lo busqué. En el siguiente evento intercambiamos números por trabajo y lo que empezó como mensajes esporádicos se volvió charla diaria, cada vez más cargada de insinuaciones. Yo sabía que estaba cruzando una línea, y no frené. Era como si necesitara comprobar que todavía podía provocar. La primera vez que lo vi a solas fue en un hotel del centro. Recuerdo el nervio, el temblor en las manos, la adrenalina. Cuando me besó, sentí una mezcla insoportable de culpa y alivio, culpa por traicionar a Julián, alivio por volver a sentir algo intenso. No fue una única vez. Repetimos con excusas, con mentiras. Y después de Federico vinieron otros. Yo no buscaba amor ni siquiera afecto, buscaba validación, recuperar la sensación de poder, de que mi cuerpo todavía pesaba en el mundo. Cada encuentro era un parche sobre un agujero que volvía a abrirse apenas cruzaba la puerta de casa. En casa, actuaba normal. Julián no sospechaba. Seguía trayéndome flores, hablándome suave, creyendo que yo era la misma. Yo lo miraba con una mezcla rara de ternura y rechazo hacia mí. Empecé a evitarlo, inventaba horas extra, dolores de cabeza, excusas. ¿Pasa algo, Mariana? No, amor. Estoy cansada. Adentro mío era un torbellino, dormía mal, comía peor, a veces lloraba en la ducha sin entender por qué no podía parar. Llegó un punto en que ya no lo hacía por placer, era compulsión, una búsqueda desesperada de algo que no encontraba. Y lo peor fue que empecé a mentirme, no lo estoy lastimando, no se entera. Lo amo igual. En el fondo sabía que lo estaba destruyendo, que si la verdad salía a la luz no habría vuelta atrás. Cada vez que me abrazaba, me dolía. Cada te amo suyo era una estocada. Mientras él soñaba con nuestro futuro, yo ya estaba manchando cada promesa, cada voto, cada flor que me regaló. Y sin embargo,
Todavía no había tocado fondo. Creía que dominaba el equilibrio precario de mis dos vidas. Creía que podía dosificar el vértigo y volver, limpia, a esa casa ordenada que habíamos pintado juntos. No veía, o no quería ver, que mi silencio se estaba volviendo un ruido insoportable. Que el hilo que yo misma tensaba se afinaba al punto de cortarse con el mínimo tirón. Que mi nombre, ese que él decía con tanta ternura, estaba a punto de convertirse en algo que yo misma no iba a reconocer. La doble vida se fue volviendo rutina sin que yo lo planeara. Durante el día era la esposa correcta, desayunos con Julián, charlas sobre el trabajo, alguna película por la noche. Pero apenas se cerraba la puerta, mi celular ardía de mensajes, propuestas, insinuaciones. Federico seguía ahí, insistente, divertido, y con él otros nombres fueron apareciendo, casi como piezas de un rompecabezas que yo usaba para tapar un hueco imposible de llenar. Al principio me repetía que podía controlarlo, que cada encuentro era aislado, sin importancia, un desahogo que no alteraba lo esencial. Mentía. Con cada cita sentía que me alejaba un paso más de la mujer que Julián creía tener al lado. Me mentía a mí misma diciéndome que no lo hacía por maldad, que lo amaba igual, que no iba a perder nada. Pero en realidad estaba perdiéndome. En casa la distancia se notaba. Evitaba sus abrazos, sus manos buscándome en la cama. Inventaba reuniones, dolores de cabeza, cansancio. Julián confiaba tanto en mí que aceptaba mis excusas sin dudar. Esa confianza era un espejo cruel, mientras más claro lo veía a él, más turbia me veía yo. Me hablaba de proyectos, de la idea de tener hijos, de arreglar el jardín. Yo asentía con una sonrisa, mientras por dentro una voz me gritaba que estaba arruinando todo. El vacío después de cada aventura era insoportable. Durante un rato me sentía deseada, viva, con el pulso acelerado. Al volver a casa, la culpa me hundía como una piedra. Me metía en la ducha y dejaba correr el agua horas, intentando limpiar algo que no se iba con jabón. A veces lloraba bajito para que él no me oyera. Otras, me quedaba mirándolo dormir y pensaba, ¿por qué no puedo simplemente amar lo que tengo? Federico, al principio, fue apenas un escape. Después se convirtió en hábito. Con él no había ternura, ni promesas. Solo deseo. Era justo lo que yo buscaba, un sacudón, una prueba de que todavía podía encenderme. Lo odiaba y lo necesitaba al mismo tiempo. Me odiaba por necesitarlo. Y, al mismo tiempo, buscaba a otros hombres, como si la variedad fuera un antídoto contra el tedio que me corroía. La verdad es que ninguno me llenaba. Todo era un parche, un instante que me devolvía chispa y luego me dejaba más vacía que antes. Julián seguía igual. Atento, cariñoso, creyendo que estábamos construyendo una vida sólida. Cuando me traía flores, me dolía el pecho. Cuando me decía te amo, sentía que me clavaban un cuchillo. Yo le sonreía, y por dentro deseaba gritarle la verdad. Pero no podía. No quería. Porque sabía que si hablaba, lo perdería para siempre. Y, aunque lo estaba traicionando en silencio, la idea de perderlo me aterraba. Con el tiempo, los síntomas se hicieron físicos. No dormía bien. Tenía taquicardias. Bajé de peso. A veces me mareaba en la oficina y tenía que sentarme a respirar. Mis amigas notaban que estaba rara. Una de ellas me preguntó si estaba bien con Julián. Contesté con una risa nerviosa, sí, claro, todo bien, como si al decirlo en voz alta pudiera convencerme. Nadie sabía la verdad. Nadie. Era mi secreto, mi condena. Las discusiones con Julián, pocas y tranquilas al principio, empezaron a ser más frecuentes. Él notaba mi distancia, mi falta de interés. Me preguntaba qué pasaba, yo me escudaba en el trabajo, en el cansancio. Hubo noches en las que directamente le di la espalda en la cama. Él insistía con paciencia, con dulzura, y yo me sentía cada vez más indigna de ese amor. Lo peor era que no podía parar. Me decía que iba a terminar con Federico, con los otros, y apenas me encontraba otra vez frente al abismo, saltaba. Empecé a inventar viajes de trabajo, reuniones nocturnas, cursos. Cada mentira era más grande, más difícil de sostener. Me volví experta en coartadas. Guardaba recibos falsos, borraba mensajes, cuidaba cada detalle. Y cada vez que lo hacía, sentía que me hundía más. No era solo la infidelidad, era la traición constante, el hábito de la mentira. Me estaba convirtiendo en alguien que jamás pensé que sería. Lo más irónico es que cada vez que veía a Julián preparar la cena, colgar un cuadro, hablar de nuestro futuro, lo quería. Sí, lo quería. Era real. Pero era un querer enfermo, atravesado por la culpa y la sombra de mis secretos. Lo miraba y pensaba, mereces a alguien mejor. Pero en lugar de alejarme, seguía sosteniendo las dos vidas. Como si pudiera tenerlo todo. Como si en algún rincón oscuro creyera que nadie iba a descubrir nada. Con el paso de los meses, la mentira empezó a ocupar más espacio que la verdad. Me levantaba cada mañana con la sensación de tener que actuar. Frente a Julián era la esposa dedicada, la que sonreía en las fotos familiares, la que preparaba café y lo despedía con un beso. Apenas salía de casa, cambiaba de piel, mensajes escondidos, encuentros fugaces, excusas improvisadas. Era un teatro constante, y yo la actriz principal de una obra que me estaba consumiendo. Algunas noches me quedaba despierta, mirándolo dormir. Julián respiraba tranquilo, confiado, con ese gesto apacible que siempre lo acompañaba. Yo, al lado,
Era un manojo de nervios y contradicciones. Me preguntaba cómo podía ser tan cruel, cómo era posible quererlo y traicionarlo al mismo tiempo. Me decía que lo iba a dejar, que iba a cortar de raíz, y al día siguiente volvía a caer en el mismo patrón. Era como estar atada a un vicio que me daba vértigo y vacío al mismo tiempo. Federico empezó a presionar. Al principio era solo deseo, encuentros sin promesas. Pero después quiso más, tiempo, presencia, palabras que yo no podía darle. Me pedía que inventara excusas para verlo, que viajáramos juntos, que lo eligiera. Y aunque yo jugaba con fuego, nunca pensé en dejar a Julián. Esa contradicción me partía en dos, lo quería a mi marido, pero necesitaba el caos de otros brazos para sentirme viva. No era amor, era compulsión, y lo sabía. Con los otros hombres era distinto, anónimos, pasajeros, sin historia. En cambio, Federico me ponía en un lugar peligroso. Había algo en su insistencia que me atraía y a la vez me asustaba. Cuando me escribía mensajes directos, cuando me decía que no podía dejar de pensar en mí, me sentía poderosa y a la vez culpable hasta los huesos. Era un círculo vicioso. Cuanto más buscaba sentirme deseada, más me odiaba al volver a casa. Empecé a enfermarme en silencio. Dolores de cabeza constantes, insomnio, una especie de ansiedad que me dejaba sin aire. En el trabajo me costaba concentrarme, en las reuniones sentía que todos notaban algo raro en mí. Me miraba en el espejo y ya no veía a la mujer segura, independiente, que creía ser. Me veía desgastada, con ojeras, con la piel apagada. Me decía que tenía que elegir, pero no podía. Y mientras tanto, Julián seguía armando planes de futuro, vacaciones, proyectos, hasta la idea de agrandar la familia. Una noche me habló de tener hijos. Lo dijo con calma, como siempre, sin imponer nada, apenas una posibilidad. Yo lo escuché con el estómago revuelto. ¿Cómo podía pensar en hijos conmigo, cuando yo ni siquiera podía serle fiel? Lo miré sonriendo, le dije que lo íbamos a hablar, que no era el momento. Por dentro me quebraba. Sentí que, si me convertía en madre, todo ese vacío interno se multiplicaría, que arrastraría a otra vida a mi tormenta. Me volví más fría. Lo evitaba con excusas cada vez más burdas. Él lo notaba, pero no me presionaba. Su paciencia era peor que un grito. Esa calma suya, la misma que al principio me sedujo, ahora me hacía sentir como si estuviera frente a un espejo que no podía romper. Porque él me amaba con los ojos cerrados, sin sospechar que yo, cada día, ensuciaba más ese amor. El peso de la mentira me empezó a dejar marcas visibles. Una amiga, en una salida, me dijo, Mariana, ¿vos estás bien? Estás rara, apagada. Inventé que estaba estresada por el trabajo. Nadie imaginaba la verdad. Nadie. Yo era la única que cargaba con esa mochila, y me estaba hundiendo. A veces lloraba en el auto antes de entrar a casa. Me limpiaba rápido, me ponía perfume, ensayaba una sonrisa y cruzaba la puerta como si nada. El problema era que cada vez me costaba más sostener esa farsa. Y lo peor de todo era que, por dentro, yo sabía que estaba jugando con fuego y que, tarde o temprano, algo iba a explotar. Una mirada fuera de lugar, un mensaje olvidado, un detalle mínimo, y toda la verdad saldría a la superficie. Era cuestión de tiempo. Y yo, en lugar de frenar, seguía corriendo hacia el abismo, como si lo buscara. El día en que sentí que ya no podía más fue uno cualquiera, un jueves gris, sin nada especial. Había vuelto de una reunión inventada con Federico. Llegué a casa agotada, con la piel aún oliendo a un perfume que no era mío, con la culpa cosida a la garganta. Julián estaba en la cocina, preparándome la cena. Sonrió apenas me vio, como si yo fuera lo mejor de su día. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó sin levantar la vista de la sartén. Bien, todo bien, respondí. Y ese bien me pesó como una mentira demasiado grande, aunque era la más simple de todas. Esa noche, mientras él hablaba de sus planes para el taller, yo lo miraba y sentía que lo estaba matando de a poco sin que lo supiera. Quise decirle la verdad, abrir la boca y confesar, pero me ganó el miedo. Miedo a perderlo, miedo a que su mirada cambiara para siempre, miedo a quedarme sola con el vacío que yo misma fabriqué. Me quedé en silencio, sonriendo como si nada, mientras por dentro me desgarraba. Las semanas siguientes fueron una tortura. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado. A veces, cuando él dormía a mi lado, yo lloraba en silencio para no despertarlo. Era como vivir dos vidas que se chocaban en cada respiro. Afuera estaba la mujer deseada, buscada, admirada. Adentro estaba la esposa que fingía, que cocinaba con él, que se sentaba en el sillón a mirar series como si todo fuera perfecto. Esa fractura interna me estaba partiendo en dos. Federico empezó a reclamar más. Quería verme seguido, quería exclusividad. Yo no podía dársela. No quería dejar a Julián, pero tampoco podía cortar de raíz con el caos que me mantenía encendida. Cada vez que intentaba alejarme, volvía como un imán. Y cuando me alejaba de él, buscaba a otros, como si necesitara llenar un agujero imposible de tapar. Era un círculo infernal. Julián, sin embargo, notaba mi distancia cada vez más. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijo y preguntó: ¿Te pasa algo conmigo? Lo miré, con el tenedor en el aire. No, nada, estoy cansada. No es cansancio. Su voz era tranquila, pero había algo más, una sombra de duda. Me quedé callada.
No podía darle otra mentira, pero tampoco podía darle la verdad. Y en ese silencio se me escapó un suspiro, un gesto mínimo que bastó para que me mirara distinto. No insistió más, pero lo vi, algo en su confianza se había resquebrajado. Empecé a vivir con el terror de ser descubierta. Revisaba el celular 20 veces antes de dejarlo sobre la mesa. Borraba mensajes, inventaba horarios, me volvía paranoica. Cualquier mirada de Julián, cualquier pregunta inocente, me parecía una amenaza. El amor que él me daba, limpio y transparente, se había convertido en un reflejo insoportable de mi miseria. Me odiaba. Me odiaba cuando lo escuchaba decir te amo y yo respondía con la boca mientras por dentro me repetía que era una farsa. Me odiaba cuando él planeaba viajes y yo pensaba en cómo esconderme para ver a otro. Me odiaba cuando me abrazaba con confianza y yo sabía que mis brazos estaban manchados. Hubo una tarde en la que llegué temprano y lo encontré dormido en el sillón, con un ramo de flores en la mesa. Había escrito una nota, gracias por hacerme feliz. Me senté al lado y lo miré dormir, con el pecho apretado. En ese momento sentí que yo era la peor persona del mundo. Porque mientras él soñaba conmigo, yo me estaba destruyendo y lo estaba destruyendo a él sin que lo supiera. Desde entonces empecé a vivir con un miedo constante, que todo saliera a la luz. Cada vibración del teléfono era un sobresalto. Cada vez que me miraba a los ojos, me parecía que lo sabía todo y estaba esperando que yo hablara. No lo hacía. Y cada día que pasaba, la mentira pesaba más, como si llevara una cadena colgada al cuello. Llegó un punto en que ya no era placer, ni siquiera deseo. Era compulsión pura, un impulso que no podía detener. Y después de cada encuentro me quedaba vacía, rota, llorando bajo la ducha, jurándome que sería la última vez. Nunca lo era. No podía parar. Yo misma me había convertido en aquello que juré no ser, la mujer que rompe su propio hogar, que hiere al hombre que la ama, que destruye lo que construyó con sus propias manos. Y lo peor era que ni siquiera sabía por qué. No era por falta de amor, no era por revancha. Era por mí, por ese hueco interno que nunca aprendí a llenar. Cada mañana me levantaba con la misma sensación, estar viviendo una vida prestada. Me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que veía. Había perdido la claridad en la mirada, la seguridad en los gestos. Solo quedaba el cansancio de alguien que se había enredado en sus propias trampas. Y lo peor era que todavía tenía a Julián al lado, creyendo que todo estaba bien, confiando en mí con una inocencia que me partía en pedazos. Empecé a evitar las salidas sociales con él. Inventaba excusas para no ir a cenas familiares, a reuniones con amigos. Cualquier escenario en el que alguien pudiera mirarme demasiado de cerca me aterraba. Sentía que en cualquier momento alguien descubriría mis secretos con solo observarme. Ya no disfrutaba de nada, ni del caos que buscaba afuera ni de la calma que tenía en casa. Vivía atrapada entre dos mundos que me asfixiaban por igual. Julián me seguía cuidando, sin saber que lo estaba perdiendo. Me traía flores, me preguntaba cómo había ido mi día, me abrazaba por la noche. Yo, cada vez que sentía su calor, me rompía un poco más. Cada gesto suyo era un recordatorio de lo que estaba destruyendo. Cada palabra de amor era una herida más en la lista de culpas que ya no podía contar. Con Federico la relación empezó a volverse insoportable. Quería exclusividad, me reclamaba atención, se quejaba de que yo no cumplía lo que prometía. Y la verdad era que yo nunca le prometí nada. Solo lo usaba para tapar mi vacío. Lo mismo hacía con los demás. No buscaba amor ni proyectos, buscaba que alguien me mirara como si yo importara, aunque fuera por un instante. Y cada vez que eso pasaba, me vaciaba más. Hubo un momento en que entendí que había perdido el control por completo. Fue un domingo al mediodía. Julián estaba en el jardín, arreglando las plantas, y yo lo miraba desde la ventana. Tenía tierra en las manos, la camisa transpirada, y aún así sonreía. Sonreía porque estaba construyendo algo con nosotros en mente, porque todavía creía que éramos un equipo. Y yo, mientras lo miraba, supe que no tenía derecho a estar ahí. No merecía ese amor. No merecía esa vida. No merecía a ese hombre. Pensé en hablar. En confesarle todo. Pero el miedo me paralizó. No solo al perderlo, miedo a que me odiara, a que me viera como realmente era. Porque yo ya me veía como lo peor. Una mujer que no supo cuidar lo que tenía, que traicionó cada voto, que pisoteó cada promesa. Una mujer que, por querer sentirse deseada, terminó destruyéndose a sí misma. Ahora vivo atrapada en un silencio insoportable. No hay día en que no me sienta la peor persona del mundo. No hay noche en que pueda dormir sin que la culpa me despierte. Julián me abraza y me dice que me ama, y yo lo escucho como si fueran dagas. Porque mientras él sueña con nuestro futuro, yo sé que ya lo arruiné todo. Soy Mariana Ferreira, tengo 32 años, y le fui infiel a mi marido con muchos hombres. No por falta de amor, no por venganza. Lo hice porque nunca aprendí a vivir en la calma. Porque siempre necesité el vértigo de sentirme mirada, aunque fuera un segundo. Y hoy, con todo el peso de mis errores sobre la espalda, no sé qué hacer. No sé cómo salir del pozo que yo misma cavé. Lo único que sé es que, aunque lo ame, aunque todavía lo mire y piense que es el hombre más bueno que conocí, lo destruí. Y me destruí con él. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.